Segemonisila, Segemonironde Gako, Tambalaweto, Lunanje, Yasoana Memue, Die, Asona Meme Kafuma Majimodo Sumagasa, Asona Memue, Segemonisila, Segemonisila, Asona me ocupa la yo me para aquí, asona me mueve, sigue morisita, sigue morir de la La magia es asociada con el diablo. Es comprensible que la iglesia quiera colocarla en el dominio de lo infame. Sin embargo, conviene aclarar que tanto el vudú como la santería son para el cristianismo más que el comportamiento pagano, por no querer acatarse a la doctrina cristiana. ¿Pero qué es el vudú? ¿Qué es la santería? ¿Qué es la magia negra, la magia blanca? ¿Son estas preguntas con respuestas? El vudú es un culto, una religión de ascendencia daomeyana, que vino aquí con los esclavos, se desarrolló en esta región y vino a la colonia Sandomanga hacia los años 1700, cuando esa colonia tenía un gran empuje económico. Es un culto de deidades, con un panteón que tiene más de 40 deidades, y como todo culto religioso, su función es hacer peticiones a las deidades para mejorar el mundo de los vivos. Eso se acompaña de un conjunto de ritos y ceremonias, ofrendas, reverencias, festividades a las deidades, y al final de ese proceso la gente espera algún tipo de resultado. Como tú sabes muy bien, como son las religiones africanas, son religiones materiales en la medida en que la gente quiere resultados aquí y ahora, y hace ofrendas materiales a las deidades, que descienden al mundo terrenal a complacer a los seguidores, a los adeptos, pero también complacer sus egos y sus apetencias como deidades. Un poco lo que se llama la materialización de las religiones africanas, que nosotros hemos heredado acá. En Santo Domingo, el vudú fue traído desde Haití, porque no es un culto propio de la República Dominicana, es un culto que en antropología se llama eso préstamo cultural, es un préstamo que se ha dado como resultado de la presencia de los haitianos en 1822-44, como resultado de la inmigración que nosotros tenemos frecuentemente en distintos periodos históricos con Haití, y lógicamente la convivencia fronteriza. Si dos pueblos que viven por muchos años juntos se prestan, se imponen y se prestan valores culturales. Y entonces ya nosotros tenemos lo que nosotros llamamos acá una especie de vudú dominicano, que es una especie de dominicanización de los ritos del vudú que se ha impuesto en la tradición popular dominicana como parte del imaginario sagrado popular dominicano, que además del vudú tiene otras manifestaciones como las cofradías, que no es una práctica de vudú, es un culto afroamericano, pero no es vudú, está ligado más bien al culto a los muertos. Tenemos también peregrinaciones con un gran contenido popular y secular, tenemos cultos mesiánicos y otras creencias y leyendas de ese imaginario al que hice referencia anteriormente, en el que el vudú es parte importante. ¿Qué lugar ocupa desde el punto de vista de la africanía? Un lugar importante porque es un culto dentro de esa gama de religiosidad popular, es un culto con una gran presencia africana, ya mezclada con la herencia hispánica, convirtiéndose en un culto afroamericano. Posiblemente aquí más afroamericano que en Haití, y que Haití conserve más la esencia ancestral del culto original daomeyano.
tiempos anteriores no conocíamos mucho del vudú y algunas religiones que abundaron, en el Nuevo Mundo, como fue la Iglesia Católica. Y como toda iglesia siempre profesa su fe y su aplicación religiosa, siempre siente celo de otras religiones que no le arrebaten sus fieles. Y preliminarmente siempre utilizan la palabra de que no podrás practicar esa religión porque es algo diabólico. Anteriormente, cuando el descubrimiento, éramos gobernados por los españoles. Ellos trajeron la Iglesia Católica Romana e incluso nos prohibieron a nosotros de practicar nuestra religión. Y la Iglesia Católica Romana se encargó de decirle al público que lo que hacíamos era diabólico. Claro, ellos respondían a sus intereses religiosos. Ellos tenían que cuidar su imagen, como lo hacen cualquier religión ante otra religión. No practiques esta religión porque ellos están perdidos. Ellos practican el satanismo. Esto no solamente lo dedican algunas religiones al vudú, sino a todas las religiones. Y es preciso señalar que cada persona en su religión profesa su fe a esa religión. Y mediante a ellos hacen ver que otras religiones practican el satanismo, porque al hacer conjeturas, dicen, bueno, la Iglesia Católica es millonaria, tiene tantos millones, el Papa tiene tantos millones, es la representación de Satanás. Nosotros no lo pensamos así tampoco, porque también visitamos la Iglesia Católica, movido por la fe que ellos tienen. Nosotros somos invitados también a las iglesias. Y cada persona que practique cualquier religión debe de sentirse halagado de que cualquier otra religión los visite y aprenda de sus doctrinas. Nosotros estamos de acuerdo con todas las religiones y con todas las personas que nos visitan. En realidad, el visitarme tú con un problema, yo no me voy a fijar en la diferencia de clase o religiosa tuya, sino voy a centrar mi energía en el problema que tú estás trayendo en el momento. No importa tu color, tu religión o tu clase social. Como tú comprenderás, cada persona tiene un cuadro espiritual arriba. Y también, como comprenderás, cada persona tiene un aura, que es un anticuerpo, ¿verdad?, que protege de que tu cuerpo no reciba cargas impuras. Cuando esa carga negativa, ¿verdad?, invade lo que es el aura, nosotros aquí lo que hacemos es que lo limpiamos. Por el motivo es que a veces cuando el aura está de esa manera, muchas cosas pueden salir mal. Para los psicólogos eso es algo psicológico. Para mí es algo parapsicológico. Para mucha gente, despojo tiene mucha diversidad y tiene muchas definiciones, pero despojo sencillamente es poder transferir, poder sacar, poder echar a nivel popular. Desde que nosotros nos bañamos, y ese baño implica un ritual entre una cosa que desaparece y otra que aparece en estado de salud, en estado espiritual. A nivel de la religiosidad popular implica sencillamente poder sacar las energías negativas para que pueda abrirse a la vida y nuevas expectativas. Yo creo que hay que decir, para empezar, que gracias a Dios por los despojos. Porque el despojo no es más que la versión popular de lo que nosotros llamamos conversión. Dejar el hombre viejo
para asumir el hombre nuevo. Y yo creo que los seres humanos tenemos que aprender, y yo creo que la experiencia histórica nos lo va dando, que únicamente desde el dejar el hombre viejo y asumir el nuevo es que se pueden iniciar las grandes empresas de la vida y de la sociedad. Es un país de brujos, es un país que siempre la gente ha creído en eso. O sea, la gente, ¿qué te digo? La gente lleva eso de espíritu en hacer maldad. Es un país que la gente cree siempre en la brujería. No, a veces hay gente que cree solamente hace brujería, no solamente por hacer maldad, sino por limpiarse, por creerse que se va a limpiar o que le va a llegar cualquier cosa fácil. La persona ha adquirido una creencia en lo que es la santería como un método de buscar de una manera rápida un resultado. Resultado que a través de una persona nacer con una virtud, nacer con una luz, ¿verdad? Y emplearla de esta manera hacia el público. Entonces la gente ha tenido una creencia porque ve. Okay, hay muchas clases de personas que trabajan en esto. Bueno, la religión en Cuba es como un giro de fortalecimiento hacia el ser humano basado a la necesidad que pasa el ser humano. Uno se arrima a un ser en cualquier tipo de religión para que lo ampare, para que lo libre de cualquier cosa que la persona no se pueda pasar por sí misma. La mayoría de las personas que visitan un centro espiritual, a un sacerdote vudú, vienen por recomendaciones de otras personas. Porque la mayoría de las personas que nos visitan no vienen a nosotros como la religión, sino en busca de una ayuda. Vienen porque alguien les dijo, hay un sacerdote vudú que hace algunas cosas que te pueden ayudar con tus problemas. Y ahí se suscitan los problemas en el amor, que son los más solicitados en nuestros consultorios. Esas palabras del amor que son muy significativas para cada uno de nosotros son los problemas cotidianos que tenemos en cada uno de nuestros hogares a diario y que a veces queremos cambiar algunas condiciones que suceden en nuestras vidas. Y esto conlleva que muchas personas nos visiten. Si suscitamos las más populares y las más solicitadas, vamos a hablar del amor. El amor es una de las cosas que trae más personas a nosotros. Ahí están también los problemas de cuando las personas tienen problemas con la corte, cuando hay problemas en los negocios. Muchas personas vienen a nuestro consultorio y no creen en la religión vudú, pero vienen movidos por un problema que tienen en su vida cotidiana y por eso se dirigen a nosotros para buscar esa ayuda espiritual. Ellos saben o han oído que nosotros tenemos el poder de comunicación con los espíritus para que esos espíritus lo ayuden a ellos en sus problemas cotidianos. Los problemas son múltiples y se suscitan a diario en la vida cotidiana. Pero los más importantes, los más solicitados, son los problemas del amor. Hay algunos problemas que son rechazados por los espíritus por considerarse algo anormal o diabólico. Como sabes, hay algunas personas que también tienen su mente un poco negativa y sucia y vienen a estos sitios movidos también por las películas de Hollywood, donde dice que el vudú puede hacer grandes daños a las personas. Entonces vienen movidos por estas cosas. Nosotros en realidad no hacemos daño a las personas. Y cuando una persona llega a nosotros porque quiere hacer un daño físico o espiritual o psicológico a una persona, los espíritus rechazan ese tipo de trabajo, porque el vudú está fundamentalmente basado en ayudas espirituales, no en destrucciones a las personas. Condina Babila,
Paco, continua babila, Paco, continua babila, cuale. 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 Es bien. El mal es tan fuerte como el bien. Te voy a decir por qué el mal es fuerte. El mal es fuerte cuando tú no encuentras la verdadera verdad. Pero a través de la verdadera verdad opaca al mal. Dice, haz bien y no mires a quién. Tú puedes hacerme daño hoy, que mañana cuando tú no sepas, tú haciendo un mal, tú no sabes qué mal tú has hecho. Y cuando tú sepas qué mal tú has hecho, ya tú no tienes perdón de Dios. A ti el mal te convierte en doble hacia tu persona. Porque tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tú dices, le voy a hacer daño a esta persona porque le tengo roña. Pero tú no sabes lo que te puede venir atrás. Para hacer el santero un mal, tienes que hacer ciertas cosas, ciertas ceremonias, para quitarse el mal que ha impuesto a otra persona. Porque cuando tú no lo hagas, ese mal y llega a la persona y le dan de la guardia, ¿por qué tú me hiciste ese mal? Prepárate ahora. Y el ángel de tu guardia que atrás de ti, pues te rechaza y te lo manda doble para atrás. Hay personas que van a hacerse un recogimiento, yo te vengo a quitar un mal a ti, pero cuando yo te venga a quitar el mal a ti, yo me voy a quitar el mal que yo te quité a ti. Porque si yo te lo quito a ti y se me queda a mí, no vale la pena hacértelo. Entonces yo tengo que hacerme ciertas cosas para quitarme lo que yo te quité a ti. Porque si yo te quito el mal que tú tienes, que tú te estás volviendo loco, y yo te hago una ceremonia y yo te lo quito, pues mi muerto ya lo recogió. Pero yo tengo que hacerme cosas después que yo termine contigo, para yo no quedarme con eso y mandarle al cementerio. Cuando se va al cementerio se va a aprenderle, ofrecerle algo que el muerto te haya pedido. El cementerio, por lo menos, yo ni entro. Porque hay que hacer, por lo menos hay que hacer ceremonia para entrar y ceremonia para salir. ¿Qué tú vas a buscar en el cementerio? ¿Hacer trabajos malos? En el cementerio no se va a hacer ningún trabajo bueno. Se van a hacer trabajos malos. A desenterrar un muerto, a jalar un muerto de esta tumba y enviárselo a otra persona. Se va a hacer trabajos malos. Yo un cementerio para entrar, yo entro con algo que me proteja. Voy a dejar mi vida en un cementerio antes de tiempo. Yo no entro en cementerio por gusto. Si se muere un familiar, yo voy con algo en el bolsillo. Y cuando voy a salir del cementerio, pues yo me limpio y lo dejo. Esto es malo. El cementerio es malo. El varón del cementerio es la primera persona que es enterrada en un cementerio. Esto se le llama el varón. Se le atribuyen grandes fuerzas y milagros, porque es el que tiene la llave para que una alma salga del cementerio a hacer un cometido. Por eso hay que hacerle la ofrenda, hay que ir al cementerio a ofrendarle al varón, para que él dé el permiso, para que ese espíritu entonces pueda ayudarte en tus problemas. Entonces recibimos de él los favores debido a las ofrendas que utilizamos en el cementerio. Él tiene un poder muy grande, muy fuerte en el vudú. Es el dueño de las almas. Es el que se ha atribuido toda la fuerza espiritual y el que nosotros invocamos. Si es un hombre que se entierra en el cementerio por primera vez, pues le decimos el varón. Pero si es una mujer, en vez de un hombre, entonces se llama la varonesa. Cuando vamos a un cementerio y el primer muerto que se ha enterrado en ese cementerio es una mujer, pues no hay un varón en este cementerio, hay una varonesa. Y entonces le hacemos las mismas ceremonias, las mismas ofrendas que se le hacen a un varón, si es femenino o masculino, pero tienen la misma fuerza y las mismas atribuciones espirituales. Lo que tengo que decir del varón del cementerio, que estoy aquí de esa fecha, que fue enterrado el 24 de septiembre del 74, día de la Mercedes.
Estaba trabajando de ayudante con un señor que se llama Moisés Colón. Estábamos haciendo ese panteoncito que está ahí al lado. Estábamos esperando ese día la muerte del tal varón del cementerio. Bueno, aquí las personas vienen aproximadamente a hacer brujería, por lo menos hacer cosas que según creen las personas que el varón del cementerio puede ayudar. Vienen a tomar ron, a veces se bañan, no desnudos completamente, no en ropa interiores. A veces vienen personas que cantan, ponen hasta música, dan mucha comida y varias cosas. Prácticamente yo le limpio la tumba, también junto con los muchachos aquí. Le tenemos respeto, como el varón del cementerio. Fue el primero que lo enterraron aquí. Y porque estamos aquí cerca de él, le tenemos respeto por eso. Según como dicen los demás, él nos cuida a nosotros. Nos cuida. También a veces, según como nosotros limpiamos, también nos da el pan de cada día. Y, o sea, nunca nos ha tratado mal. No nos ha tratado bien. Al ver que nosotros le limpiamos, le deshiervamos, y a veces le prendemos su vela. No como hay personas que vienen a hacer su brujería como siempre la hacen. Tú vas al cementerio de la Máximo Gómez, ahora mismo tú vas al cementerio de la Máximo Gómez. Hay gente que va a 3 lugares de culto que hay en el cementerio de la Máximo Gómez, ligado a una creencia que a su vez está ligada a la familia de los Guedeses, que es una de las familias del panteón del vudú dominicano, que es la que tiene que ver con el mundo de los muertos, y cuya cabeza es el varón del cementerio. Y aquí hay una creencia popular que dice que el primer muerto que entierra en un cementerio, esa tumba adquiere poderes divinos. Y alrededor de esa tumba hay un abejoneo, una presencia permanente de gente rindiendo culto, haciendo petición, haciendo ofrendas, cumpliendo promesas. Y es una expresión propia del vudú dominicano. Y entonces tú lo encuentras en todos los cementerios. Ahora, el más típico, el de mayor raigambre popular, es el de la Máximo Gómez, donde hay 3 lugares de culto. La tumba del varón del cementerio propiamente, la tumba de San Elías y la mata de Santa Marta. Son 3 lugares importantes de culto que hay en el cementerio de Máximo Gómez. Esa es una práctica de vudú, pero la gente no lo asume como tal. Es decir, que aquí muchos de los elementos que tienen que ver con la africanía se asumen inconscientemente. Los gestos, la forma de bailar. La gente no sabe que la incorporación del contorneo del cuerpo bailando es de ascendencia africana. Y que hasta caminando nosotros expresamos esa movilidad corporal. La danza tiene también su rítmica, en que la danza que tú estás desarrollando, estás llamando a ese santo que venga para confirmar lo que se está haciendo. Hasta que el santo no venga, no se confirma. Sin música no hay religión. En el mundo africano, por lo menos, existen otras religiones también. La religión está muy ligada a la música, ¿no? Es una especie de contrapeso entre de veneración, contrapeso de veneración a las deidades, entre la plegaria y la catarsis que produce la música, ¿no? Y la tranquilidad, y en muchos casos el éxtasis. Porque en las religiones africanas la música tiene un sentido de éxtasis, de comunicación con las deidades y de producción del éxtasis que conduce al estado de posesión. Por eso a la religión católica no le gustan mucho los tambores, los acusa de satánicos, porque el tambor es el vehículo de invocación a las deidades que produce la posesión. Entonces, la música es un elemento muy importante en todas las actividades de estos pueblos, porque es una parte de una herencia africana, en que la música es parte de la vida cotidiana. Entonces hemos recibido esa herencia, y esa herencia está presente en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y lógicamente, como la religión es un resultado, un producto social, también en la religión tiene que estar presente la música. Y hay toques de tambores por deidades, y hay toques de tambores que inducen a determinado tipo de posesión. Porque el tambor es, como te decía anteriormente, un verdadero canal de comunicación con las deidades. Por eso adquiere un sentido sagrado y por eso los tambores son consagrados, se inician. Los tambores iniciados tienen más que un sentido de instrumento musical.
tienen un sentido sagrado. Y la mayoría de esos tambores se inician con una ceremonia específica que se le hace a ellos. Y eso es lo que se llama los tambores consagrados, que son los tambores que se han iniciado, en cuyo caso esos tambores tienen ya un valor mucho más trascendental, un simple objeto, que son objetos cultuales. Toda la gente los trata con una reverencia, los viste, les celebra cada cierto tiempo festividades, los cuida, los protege como si fueran seres humanos. Cada palo tiene su sonido, porque ese grande suena grande. Aquel chiquito que sonó bien se llama el alcahuete. Y ese que suena bum bum, ese es roncador. Cada uno tiene. ¿Usted puede darle el repique? Sí, el repique. Y somos paleros. En cada devoción, en cada fiesta que hagan, siempre se tocan palos. Porque el palo, ¿cómo decirle? Invita o atrae a los otros seres. No sé cuál sea el punto de apoyo de algunas religiones en definir que los tambores son diabólicos. Los tambores son el movimiento, el ritmo, la fuerza, el cual se invocan los espíritus. Para nosotros es un papel importante tener los tambores con nosotros para invocar los espíritus. Depende del tipo de tambor que utilicemos en la ceremonia que estemos realizando. Va a depender qué tipo de espíritus va a llegar en ese momento a realizar el trabajo espiritual. Hay tambores que se utilizan para dar gracias a los espíritus. Después de haber hecho un trabajo espiritual y ayudar a alguien, ese espíritu tiene el derecho y al mismo tiempo la oportunidad de venir a nosotros para que nosotros le demos gracias. Eso es algo importante para nuestra religión porque es identificarnos con el favor que hemos ofrecido por ese espíritu. Para nosotros es algo importantísimo el sonido de los tambores. Nada de diabólico en el sonido de los tambores, porque no invocamos a ninguna secta satánica, solamente llamamos a nuestros espíritus. Se necesita 3 vidas para la posesión. El medio de usar los tambores es un medio de vida. Intervienen 2 vidas en los tambores y 3 al mismo tiempo. Se corta un tronco de un árbol que en el pasado fue una vida, porque aunque fue un vegetal, es un medio de vida. Esto es una vida. Ahí hay un espíritu en ese árbol. Ese espíritu tiene gran fuerza porque domina la madre naturaleza, el cual es regido por Gran-Bois, el rey de la foresta, el rey de los campos, el rey del monte, el espíritu consagrado. Entonces también utilizamos el cuero de un animal, el cual puede ser un chivo o una vaca. Este también fue una vida en el pasado. En este cuero también descansa un espíritu, que es el espíritu de Papá Legba, que es el que domina en el toque de los tambores. También están las manos de las personas que tocan el tambor. En este momento estamos utilizando 3 vidas y 3 espíritus al mismo tiempo, lo cual al sonido de los tambores originan lo que se llama la música
que es algo muy importante también en nuestro ritual y en nuestra religión. Estos sonidos, estos tambores, tienen una gran fuerza espiritual, el cual entonces llaman a estos espíritus. Y se origina mediante ese sonido de los tambores y ese baile y esa danza, la posesión, en el cual el espíritu toma 100% de posesión sobre el ser humano. Y ya mediante el baile, el canto, el sonido del tambor, la persona va recibiendo la fuerza del espíritu y perdiendo su conocimiento hasta que el espíritu tome 100% de sus habilidades físicas y mentales. Esto se le llama la posesión, en el cual el espíritu toma control de tu cuerpo. Y entonces el espíritu empieza a manifestarse y hacer las curaciones espirituales. ¿Cuáles son los síntomas o la manifestación del caballo ya cuando recibe el trance del santo? Hay un doble, que no es lo que la gente dice, el propio sentido ni mi propio yo. Un doble de la persona. Cuando recibe que ese espíritu se apodera de él, ahí entra en función lo que llama la manifestación del Loa. El individuo comienza a sentir inmediatamente que toda la parte de su cuerpo ha sido tocado por algo invisible, pero que se apodera y se hace dueño, donde le pierde, hace perder la conciencia del individuo, donde el individuo se va a un mundo ni durmiendo ni despierto, pero que ya sabe que invocó la idea de que sea transportado y hacer pasar a otro, a tomar su posición en la manifestación como persona. Ahí tenemos la división de los ogunes. La división de los ogunes, por ejemplo, la encabeza San Santiago, el cual se le llama Ogún Balenyó. De igual manera, se representa en su caballo. Es prácticamente un general. En el sentido de la batalla, todavía no se ha conocido una batalla que él haya perdido. Gracias al gran poder de Dios en esta hora bendita. Es imposible recordar qué ha sucedido después de un trance. Una vez que al sonido de los tambores hay una serie de elementos que se aplican mediante la danza y el baile y la invocación espiritual y la fe a tus espíritus, se siente algo maravilloso. Yo no podría decir en este momento con palabras específicas qué se siente, pero yo podría decir que la posesión del espíritu cuando empieza, cuando tú sientes una fuerza extraña dominando tu cuerpo, se siente como si estuvieras viendo a Dios, como si estuvieras en un mundo, el cual este mundo no es ningún tipo de cosa cotidiana o cosas del hogar o problemas financieros ni nada por el estilo. Yo lo puedo definir como algo maravilloso, que es el sentir el sonido de los tambores y entregar así mi espíritu a algo que es como una elevación y un túnel espiritual.
es como la maravilla más grande que sientes. Luego de eso viene algo un poco, yo diría que de confusión, en el cual personas están llamando mi nombre y a veces me tocan y pronuncian mi nombre algunas cuantas veces y me doy cuenta que he regresado como de un sueño. Mi cuerpo se siente extraño, no hay mucha fuerza en mi cuerpo debido a que el espíritu ha entrado en mí y toma posesión de mi cuerpo. Entonces mi energía, al yo volver otra vez de este trance, me encuentro con personas que están mencionando mi nombre, a veces mis hijos o alguien que esté trabajando conmigo en el momento, esté llamándome como si volviera de un desmayo. Jesús bendito y alabado es santísimo, sacramento del altar por siempre, amén Jesús. Ave María purísima, sin pecado original concebía. Esté la hora que tocan la gloria, Jesucristo la reza, el ángel la adora, y benditas sean las almas que rezan en esta hora. Amén, santo, santo, santo. Sea infinitamente bendito y alabado el santísimo sacramento del altar por siempre. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Pues que dente las gracias de Dios en esta casa. Ese altar lo tenemos. No tenemos ese altar aquí para hacer maldad. Lo tenemos para hacer bien. Lo usamos agua para la suerte. Entonces llega una gente, le damos agua de la suerte, agua si tiene una vana, algo que está molestando también. Le damos medicamentos para ir, para formigar esa casa, por ejemplo, para quitar la vaina mala que tiene. Hay sitios que usan cabeza de muerto, nosotros no usamos eso. Es una tinaja. Es una tinaja. Ese otro. Ese otro. Eso. Ese es una gente enfermo. Lo curan, entonces eso es algunos pantaloncillos y camisetas, entonces lo dejan aquí. Lo pone otro limpio, entonces la vieja que estaba funcionando lo estaba poniendo remedio, lo tiene aquí para no volver a juntar, a usar limón. Mi primer altar, yo lo tuve y cuando yo tenía 12 años de edad. Ahí yo tengo ahí hablando. Es un altar blanca, es una devoción que yo hace una fiesta a las 7 de febrero. Yo hace esa fiesta. Mire, fija bien qué tipo de altar que yo tengo. Un altar de devoción. Aquí yo aculo a la gente que tiene espíritu mal. Que tiene espíritu mal. Hay una pileta de agua. Mire, ese es Santa Clara. Santa Clara, verdadero santo. Ese es santo. Mire, usted está fijando qué tipo de santo que hay aquí. Eso que yo tengo más fe en ellos y Dios. Mire mi religión. Mire, la creencia es una cosa. Mire, yo tengo eso ahí, es una mesa
de una devoción de San Antonio, porque yo no podía tener hijos. Yo hace una demanda a San Antonio, me da una niña, yo llamo Santa Antonia. Esa es la mesa, yo lo preparé para ella. Ya bien, ahí nada más hay dos tipos de santa, hay San Antonio dos veces. Ese centro de la Metresa y San Santiago. Usted está fijando, aquí yo no tengo Santa Ana aquí. Me decía bien. Que es distinto a Santa Ana. Que la culebra, yo tengo miedo a la culebra. Ustedes, eso, otro santo de culebra, yo lo tengo aparte. Ese otro santo de culebra. Y yo creo mucho en mi misterio, porque lo que yo decirlo, yo necesito eso, hágame eso tiene que hacer. Eso que tiene que hacer. Lo único que yo no me hará mi santo hace maldad, pero si la gente me molesta demasiado también, yo decir mi santo, mire lo que me está haciendo. Eso tiene. Recibe su castigo. Vale yo, sepa más llegan, putu yesu almue, más cabuito, se pu vale yola, más cosón, se pu vale yola, pa más llegan, yesu al vale yo, sepa más llegan, putu yesu almue, más cabuito, se pu vale yola. Bueno, los altares son el lugar fundamental de la reverencia. Es el depositario de respeto y la sacralidad hacia las deidades. Y las banderas son símbolos de intercomunicación y de identificación de los cultos. A veces son banderas de deidades, dependiendo de lo que sea. Un culto mesiánico tú lo sabes por la bandera. Un culto de vudú tú lo sabes por la bandera. Un culto de Gagá tú lo sabes por la bandera, comenzando por la bandera dominicana. Si el Gagá está de este lado, comienza la festividad, el grupo comienza encabezando una bandera del país que lo coge. Si en Haití va a ser una bandera haitiana, si en República Dominicana una bandera dominicana. Y después la bandera de la deidad y las banderas del vudú que lo identifican a ellos, al grupo. Y después tú tienes entonces banderas de peregrinaciones, bandera del Espíritu Santo, bandera del Cristo Vallaguana, de los comisarios del Cristo Vallaguana. Es decir, las banderas son una lectura simbólica de relación con las deidades, con lo sagrado. Tiene un gran valor simbólico, un gran valor simbólico. Por ejemplo, las banderas del Cristo de Vallaguana, que son comisarios que designa la Iglesia Católica para organizar la peregrinación de venta de ganado en homenaje a la Iglesia y a lo sagrado, que se hace en Cristo de Vallaguana y en Higüey, esas banderas son intransferibles. Al que se le dé una bandera es responsable hasta que se muera esa bandera. Y tiene el efigie del Cristo, porque es una sociedad que le llaman los comisarios del Cristo de Vallaguana. Designación que es perenne y responsabilidad que encabeza él con su bandera para poder organizar su grupo de romería hacia el Cristo de Vallaguana. Y entonces eso le da un cierto valor simbólico, un cierto valor sagrado y un cierto poder en la comunidad y un poder también de intermediación con la Iglesia Católica. Por lo tanto, las banderas no tienen solamente un sentido de colorido como la gente lo ve, porque en el mundo sagrado tú tienes que trascender de lo visual a lo simbólico. Y las cosas son más que visuales, tienen sentido simbólico. Entonces, cada elemento que está depositado en un escenario sagrado tiene una significación, más que un decorado, porque no estamos en una exposición de Museo de Arte Moderno, estamos en un lugar sagrado, donde los colores
los decorados, y cada objeto tiene una significación trascendental. En la República Dominicana hay una mezcla, hay un sincretismo muy complejo entre toda la parte que viene de Occidente, toda la religión española, específicamente la católica, que es la oficial y es la predominante a nivel institucional, y toda la otra influencia que llega directamente desde el África, que no es reconocida oficialmente, no es reconocida a nivel público, pero que sin embargo de manera cotidiana es una religión que tiene una gran fuerza, tiene una gran intensidad y que se practica a diario en todas las comunidades de nuestro país. Inclusive hay una ley de 1943, en la época de Trujillo, que prohibió las prácticas de vudú. Lo que quiere decir que el vudú es una cosa aquí no asumida. Y si tú le preguntas a un dominicano que practica vudú, te dice, no, yo no practico vudú, yo hago fiesta de maní. Esa ley está vigente. Lo que esa ley es, no tiene vida, no se aplica. En la época de Trujillo sí se aplicaba. Una gente encontraba con una ceremonia vudú, le ponían la mesa en la cabeza, le ponían una multa y lo detenían 3 meses. Ya no, ya eso no se practica. Lo que pasa es que la ley no se ha derogado. Nosotros hemos solicitado que la ley sea derogada, porque no tiene sentido. Además, la Constitución de la República habla de la libertad de credo. En la tradición vudú existe lo que llaman la mambosa y el ungán. El ungán es el sacerdote y la mambosa es la sacerdotisa. Y en el caso dominicano por igual. Incluso quiero afirmarte que la religiosidad popular dominicana se sostiene fundamentalmente en los hombros de las mujeres, que son las portadoras principales de la tradición oral, aunque en algunos momentos no dirijan la estructura ceremonial, pero son el soporte fundamental de la transmisión oral, que es una tarea muy difícil en la construcción y en la continuación de una tradición cultural. Una cosa es la dirección de un culto y ser el responsable de un culto y ser el cabeza de un culto, y otra cosa es ser responsable de la tradición hacia las nuevas generaciones, que es una función fundamentalmente de las mujeres, que es un dato muy importante para destacar el papel de las mujeres en la tradición de la religiosidad popular. Ciertamente está muy diluido el problema de género, más posiblemente en el vudú que en las religiones yoruba, porque en los ñáñigos, por ejemplo, una religión es una sociedad secreta de hombres en Cuba, mientras que en Haití hay sociedades secretas que no son excluyentes de la condición de género. Por tanto, yo pienso que esa discusión se diluye un poco. Posiblemente por patrones que vengan de la tradición haitiana y a su vez de África, de otras culturas africanas donde la mujer tenía otro nivel de participación social. Porque no es porque nosotros seamos más inflexibles como sociedad, somos una sociedad muy autoritaria, muy machista, muy falocrática. Por lo tanto, que ese culto se dé con esa plasticidad es muy importante. Y encuentran las mujeres y todos ahí, los homosexuales, es un espacio importante. Ahora no puede ser maricón porque no lo dejan llegar hasta cierto orden que tiene que adquirir. Ahí lo paran. ¿En qué se basa eso? Que pasan por muchas pruebas. Que yo no sé por qué nunca he llegado al cuarto de ellos. No puede ser mujer porque es igual que en la iglesia.
hay cosas orden que no puede saber de la mujer. No es que sea mandado por hombre, porque en los antepasados no se sabía quién era el que te impartaba la ley. Las mujeres han sido la ayudante del hombre hasta cierto límite. Cuando se hace cosas malas, la mujer se presta, porque es más fácil engañarle a un hombre por través de una mujer y pasarle el daño al hombre a través de una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se confía. Se utiliza a la mujer. Para mí fue una procesión muy linda, muy encantador, porque uno siente un gozo, uno siente una alegría al recibir esa metresa cuando se acerca. Uno siente un gozo, una alegría, se le quitan, no importa qué dolor sea o qué pena tenga, todas se le van y todo lo que se siente es alegría. Se siente un gozo muy lindo y uno se siente muy bien al recibir esa metresa. En el vudú las principales características es nacer con la virtud espiritual de comunicación con los seres del más allá. Esto es algo que se logra cuando uno tiene la comunicación de los espíritus. Ellos te hablan en tus sueños o en visiones espirituales para comunicarte lo que ellos quieren que tú hagas para que desarrolle tu trabajo espiritual. Hay niveles de iniciación en el vudú. Primero se nace con la gloria espiritual de nacer con la virtud de comunicarse con los espíritus del más allá. Y luego hay ciertas iniciaciones espirituales, las cuales son indicadas por otros unga que inician a uno en el vudú para indicarle cuáles son las reglas y las pautas que uno debe seguir en la religión vudú. Muchas personas nacemos con luces espirituales. Algunas de ellos no lo sabemos. Al llegar a un centro espiritual donde un sacerdote vudú o una persona que tenga conocimiento de las habilidades espirituales que tú tienes, pues lo primero que hace es hacer un cuestionario con los espíritus para identificar cuál es la entidad que está dominando tu paso, cuál es el espíritu de protección tuya, cuál es tu guía espiritual y al mismo tiempo cuál es el espíritu de plaza. El espíritu de plaza significa el espíritu que puede trabajar y hacer los trabajos espirituales cuando tú te dediques a trabajar espiritualmente y ayudar a las personas. Ese proceso puede durar dependiendo de la cooperación de las personas. Hay que identificar cuáles son las entidades. Hay 3 entidades las cuales predominan en todo ser humano que es un practicante de vudú, que es tu guía espiritual, es tu espíritu de protección y tu guía de plaza. Principalmente nosotros aquí, entre paréntesis, nosotros trabajamos aquí lo que es la religión yoruba, una religión cubana de muchos años, dado por nuestros ancestros. Aparte de eso, aquí en la República Dominicana se utiliza mucho lo que ustedes le llaman brujería, nosotros le llamamos religión. La religión yoruba, solo que se confunde una cosa con otra, que no es lo que yo hago realmente. Aquí lo que yo hago realmente es religión yoruba. Es que adoramos aquí principalmente a Dios. Aparte de eso, tenemos fundamentaciones aquí que son cubanas, ¿verdad? Que los africanos de una manera u otra ocultaron en muñecos de barro, ¿verdad? Para adorar ese secreto que ellos tenían ahí, y lo ocultaron a través de la religión católica, porque en ese tiempo de los africanos no querían que eso sobresaltara, ¿me entiendes? Entonces después fue visto de una buena manera por el público, ¿cómo te digo? Por todas aquellas personas creyentes del asunto. Esto no es más que una religión de resultados. Hay muchas clases de personas que trabajamos esto. Hay una persona que se dedica a ayudar al otro. Hay una persona que se dedica a hacer satanismo, que no es lo mismo.
hay una persona que ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Se encargan de utilizar la hechicería. Nosotros aquí no trabajamos de esa manera. Entonces cada quien tiene su público, cada gente tiene su público. Primero que nada, se invoca a Dios. Sin la ayuda de Dios no hay nada. ¿Me entiendes cómo es? Entonces utilizamos no el nombre de Él como muchas personas lo utilizan y no son nadie. Nosotros simplemente nos ponemos o nos otorgamos a ese Dios todopoderoso y hacemos todo en base a su nombre. ¿Me entiendes? Todo en base a su nombre, todo lo hacemos con una fe, porque se supone que todo es la fe que tú tengas con los asuntos. ¿Qué diferencia es esto de las otras religiones? Que aquí nosotros le otorgamos al cliente una fe extra. Bueno, en realidad sabemos que la iglesia no está de acuerdo para nada en todo ese tipo de cosas y en sí no dejan de ser supersticiones o motivos por los cuales la gente trata de acceder a aquello que es inaccesible a través de los canales normales de la vida. En definitiva, o sea, tú sabes que psicológicamente se puede manejar muchísimas situaciones y muchísimas cuestiones también. El ser humano que no tiene su creencia firme en Dios puede creer en muchísimas cosas y hay muchas situaciones de manejo psicológico, sobre todo de la gente. Y los vudú o los limpias, esto que tú dices, lo que hacen es justamente eso, es trabajar a veces con la ignorancia, a veces con la necesidad y a veces con la creencia mal encauzada de la gente, haciéndole creer que logran ese tipo de cosas. Nosotros tenemos un solo Dios, es el mismo que se conoce como el Maestro del Universo, el Espíritu consagrado. Dios es un espíritu viviente y es Papá Bon Dieu, lo cual significa Papá Dios, nuestro Padre. Los demás son espíritus, entidades espirituales que interceden por nosotros. Pero lo principal en nosotros es Dios sobre todas las cosas, un solo Dios. Exactamente. La iglesia nace, digamos, a través de Cristo. Cristo es quien funda la Iglesia Católica, pero no quiere decir que comienza desde ahí, sino que anteriormente estaba ya el pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel. Y desde ahí se hace una gran separación. Quienes creemos que Jesucristo fue el Salvador, el Mesías esperado, y los judíos que siguen esperando a ese Mesías, que no lo pudieron reconocer en Cristo. Ellos actualmente siguen esperando todavía el Mesías. Y antes de Cristo, antes de que Cristo instalara la iglesia, fundara su iglesia, se hacían ese tipo de sacrificios. Sacrificios de animales, sacrificios de cosas materiales, que fueron todas reemplazadas por el gran y mayor sacrificio que es el mismo Cristo inmolado en la cruz. Él se ofrece como cordero, Él ofrece su vida como rescate de todos los que habíamos caído en pecado. Por eso en el Antiguo Testamento, que es donde se recoge todas las creencias y todas las situaciones anteriores a la vida de Cristo, aparece de algún modo estos sacrificios de animales. Yo no sé si la historia olvida eso. Yo pienso que son las fuerzas sociales, que son las hacedoras de los hechos históricos, que en determinados momentos van modificando la percepción de las cosas. Y hoy se considera eso como un acto salvaje, el sacrificio de animales, porque en el mundo judeocristiano la sangre y el cuerpo sagrado fueron sustituidos por la hostia y por el vino, que tiene trascendencia simbólica. Pero en la misa se dice, este es el cuerpo y la sangre del Señor, que fue derramada, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una transmutación simbólica de lo que originalmente los hebreos practicaban, que era el sacrificio del becerro. Porque los hebreos practicaban el sacrificio del becerro en el cristianismo primitivo.
Entonces, negar hoy eso es un contrasentido, ligado a una serie de concepciones prejuiciadas y excluyentes. Pero hay tradiciones culturales que eso todavía sigue vigente y que no envuelve ningún tipo de violación de ninguna naturaleza, porque esos animales son sagrados, tienen una significación sagrada, pero lo más importante no es el animal en sí, sino la purificación de la sangre, o lo que la sangre significa como símbolo de purificación, que es lo que finalmente tiene valor en el sacrificio. El animal es sagrado en sí mismo, pero es porque ha sido seleccionado como sagrado y su sangre es la depositaria del valor simbólico de lo sagrado. Es la sangre. Después, bueno, el animal se podría comer o no comer, pero eso no es lo más importante. Es que la sangre sirva para purificar y para proteger, que es el sentido final que tiene realmente el sacrificio. No es una simple acción salvaje, es una acción que tiene un sentido sagrado. Lógicamente hoy entran en juego otras discusiones sobre la protección de los animales y todas esas cosas que habría que tomar en cuenta en la realidad de hoy, y que las religiones tendrían que tomar en cuenta, todas las religiones que sacrifican animales, como parte de una discusión que está en el debate mundial hoy, porque tampoco podemos obviar eso ni quedarnos en una práctica permanente. Yo pienso también que las religiones se van moldeando a los procesos sociales, que van cambiando y se van a readecuando, así como hizo una vez el cristianismo. Así que mañana lo hagan buscando transferir el símbolo a otro elemento, yo creo que no le hace perder su sentido sagrado, porque eso hizo la religión católica, y eso no le hizo perder su sentido sagrado, porque al fin y al cabo es un problema de significación, que es lo que le llama la fuerza del símbolo, porque la religión es una carga simbólica. Entonces finalmente es el valor simbólico que tú transfieres a lo que tiene importancia. Y si los pueblos son capaces de inducirse por esa tradición y sustituir una cosa por otra sin perder la naturaleza del símbolo. Porque la sangre también sigue siendo simbólica. Que la sangre sea el vector de purificación, eso también es una lectura simbólica, porque la religión es una estructuración profundamente simbólica. La sangre es lo que nos da vida, lo que alimenta nuestro cerebro, lo que nos da fuerza a nosotros. La sangre es la purificación. Es lo que mueve nuestro cuerpo. Es lo que también necesitan los espíritus. Es un medio espiritual movido por la fe y las ofrendas que hacemos a nuestros espíritus. La sangre y el sacrificio de los animales es una base fundamental en nuestra religión, como lo es en algunas otras religiones que practican a escondidas el sacrificio de animales. Sí, aquí se practica lo que son los sacrificios de animales, no en todas las manifestaciones, o sea, hay muchas de las tradiciones aquí religiosas, depende de los practicantes, hay personas porque depende también, hay muchas divisiones, o sea, lo que se llaman la división dentro de los grupos de deidades o de seres, de santos, hay divisiones diferentes, como una división Petró, una división Guedé, una división India, etc. Entonces, depende cómo el practicante de esa religión, si tenga vínculos para hacer cultos a sacrificios de animales o no. Hay muchos que no lo hacen, pero sí se usa en muchas de las tradiciones religiosas dominicanas, tanto de aves como también de algunos animales como los cerdos o como el chivo específicamente. Porque nosotros estamos guiados por los espíritus. Ellos de quien se guíen, esto es lo que practiquen y cómo acomoden sus reglas espirituales. Nuestros espíritus nos exigen a nosotros las ofrendas. Estas ofrendas también incluyen sacrificio de animales, ofrendas también como frutas, perfumes, esencias, que son algo muy importante para los espíritus. La sangre es el símbolo de la fuerza espiritual. El animal también lo es, para honorificar a nuestros espíritus. Algunos espíritus tienen diferentes atributos y ellos exigen en sí
algún tipo de sacrificio por los favores que ellos a diario nos ayudan. El sacrificar a un animal va a depender del tipo de trabajo espiritual que la persona que nos visite y que tenga un problema necesite por el momento. El vudú para mí es una religión que completa una necesidad en los grupos que le son de utilidad sus ceremonias y cultos. Por tanto, para mí el vudú tiene una importancia para los grupos practicantes, una importancia espiritual como recurso psicoterapéutico, como recurso de vida, como estabilidad emocional, como interpretación o búsqueda de interpretación de los fenómenos complejos de la vida y como un balance, ¿no?, entre lo material y lo espiritual. Y por tanto, el enfoque que hago yo sigue siendo académico, porque yo personalmente no tengo religión. Quizá me he sumergido en otro tipo de necesidades espirituales en la que todavía no he sentido la necesidad de esa otra parte para equilibrar mis estados emocionales y mis necesidades como ser humano. Pero no tengo ninguna animadversión ni ningún rechazo porque lo entiendo como parte de las necesidades humanas. Yo creo que la religión vino en un momento determinado de la historia, puede ser que hace 100.000 años, 150.000, 75.000 años, y se quedó. Posiblemente para no volverse a ir. En Estados Unidos vengo a practicar el vudú debido a que vengo con mis raíces, con mi religión de mi país, la República Dominicana. Tengo mis raíces haitianas también. Y al llegar aquí a los Estados Unidos y ver estados como el estado de Luisiana, en donde conocemos de Marie Laveau, que fue una de las más famosas mambosa o voodoo priestess, como se le puede calificar en los Estados Unidos, me doy cuenta que he llegado a un sitio muy especial en el cual también se practica de generación en generación el vudú. Luisiana se considera como la capital del vudú de los Estados Unidos. Esto me hizo sentir con una fuerza suprema porque me sorprendí al llegar a este país y al encontrar que las mismas técnicas que utilizamos en Haití y en la República Dominicana son las mismas que se utilizan aquí en los Estados Unidos. Yo no tengo una práctica directa religiosa a nivel popular, tengo una apertura absoluta con esto, tengo vínculo directo y práctica directa también con grupos religiosos populares cristianos de base, con grupos también protestantes, y tengo una religión, un vínculo muy directo con las religiones populares y con todos los grupos étnicos. Las grandes religiones, bueno, son el Islam, el judaísmo, el catolicismo, pero no, nunca puede llegar a ser una religión. Y en sí, si lo condena o no, o sea, la Iglesia no es quien condena a las personas, sino que simplemente Dios dejó la libertad al ser humano y le permitió también desde el principio de la creación que haga uso de esa libertad, para el bien o para el mal. Tenía todos los árboles del jardín del Edén para poder hacer uso de todos, menos de uno, justamente para de ese modo que pueda ser libre. Y sin embargo, por soberbia, quiso ser como Dios y quiso de algún modo hacer uso de ese árbol que estaba prohibido. Yo hago una comparación con el tema también del vudú, o sea, quienes hacen este tipo de prácticas no hacen otra cosa que querer ser como Dios, o sea, querer arrogarse un poder que no les corresponde, y por eso nunca van a poder ser aceptados dentro de la Iglesia Católica como una rama. Podemos encontrar seguidores de cada religión alrededor del mundo. En Estados Unidos, cada individuo posee libertad de culto en cualquier fe. Y en el resto del mundo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo combaten por mantener el estatus de mayoría y poder.
Pero ¿quién determina cuál es la mejor religión o la peor religión? ¿Y quién determina cuál es una religión y cuál es una secta? Lo cierto es que no tenemos todas las respuestas, menos cuando en nombre de una de las religiones más grandes del mundo se cometió el acto más cobarde del universo. El 11 de septiembre, las Torres Gemelas fueron destruidas y más de 4.000 personas fallecieron. Es por eso que será difícil cerrar este episodio para lograr entender dónde comienza la realidad y dónde termina la fantasía de cada religión. El primer regalo que le hicieron a Fidel en Nigeria fue quitarle el uniforme, vestirlo de blanco, hacerle... Fidel fue a buscar una fortificación en el mar para librarse de lo que él se le aproximaba. Y llevar todos estos años que lleva ahí. De enfermarse y cada vez que se enferma, pues va para el África. A darle de comer al resguardo que él tiene. Fidel cree tanto como nosotros, pero no lo va a impartir al pueblo porque es marxista. Entonces no puede hacerle creer al pueblo que él cree como nosotros. Yo tengo el poder, por Dios, de sanar a la persona, pero de ensuciarla no. De hacerle daño no. De quitarle el daño que tiene encima. Yo puedo hacerlo sin preguntar nada. Sentado, parado, como Dios me lo permite. Pero para hacerle daño, no. En realidad, la iglesia tiene la posibilidad de hacer exorcismo con determinados sacerdotes que son preparados para esa práctica, y es en sí una liberación del mal o del demonio, podemos decir. Eso me nació, me tenía loco, me llevaban a Haití, la tierra ajena, por allá me curaron. Entonces vine y puse el altar.